¿Se acuerdan de este tema de las avispas exterminadoras? Lo vimos hace 10 años y me pareció bien leerlo de nuevo porque está relacionado con los temas que hemos estado viendo últimamente acerca del pecado en el creyente. Yo creo que a través de todo lo que está sucediendo, Dios quiere santificarnos y creo que es oportuno tocar estos temas. Es un tema muy amplio. No sé si ustedes sepan que cuando Spurgeon estaba enfermo y estaba en Menton, Francia, curándose de sus dolencias, a veces predicaba a otra persona en Londres, en su iglesia, pero no siempre. Había veces que él les mandaba un sermón escrito y lo leían. Y había otras ocasiones en que leían un sermón que ya había predicado hacía muchos años. Dice, este sermón fue predicado en tal fecha y luego fue escogido para ser leído en tal fecha. Yo creo que es bueno recordar cosas que aprendimos antes y que pueden sernos útiles, incluso más que cuando las escuchamos por primera vez. Dios quiera que así sea. Busquen por favor Deuteronomio capítulo 7 y vamos a leer a partir del versículo 16. ¿Listos? Deuteronomio 7, 16. Estas palabras se las dice Moisés a los israelitas un poco antes de que entren en la tierra prometida. Les dice, y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos, hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieran escondido de delante de ti. Aquí está nuestro tema, las avispas que Dios mandaba para echar fuera a los cananeos. Vimos el otro día el tema de que Dios prometió que los cananeos serían arrojados. Dice, aunque tengan carros cerrados, ustedes los van a echar fuera. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. No le teman a los enemigos, al que deben temer es a Dios. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y Él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Los israelitas tenían que destruir cananeos. ¿Qué es lo que tenemos que destruir nosotros? El pecado. Si ellos no destruían a los cananeos los destruían a ellos. Si nosotros no destruimos el pecado nos destruye a nosotros. Nuestro enemigo no es físico, no es carnal, no es material. Nuestro enemigo es espiritual. Nuestro enemigo es el pecado. Entonces vean ustedes, podemos ver la conquista de Canaán desde un punto de vista espiritual. Cristo murió no solamente para justificarnos, Cristo murió para santificarnos. Algunos quisieran ser justificados, pero no quisieran ser santificados. ¿Quieres tú que Dios te perdone y quieres seguir pecando? No se puede. Si tú quieres que Dios te perdone,
Tienes que estar dispuesto a vencer todo pecado. No estás dispuesto, no quieres dejar tu pecado, ni te metas. Yo les comentaba hace 8 días que esperamos que Dios nos bendiga, pero que las bendiciones no vendrán a menos que mortifiquemos nuestro pecado. En nuestra unión con Cristo probamos la leche y la miel. La leche y la miel provienen de nuestra unión con Cristo. Sabemos que ya somos perdonados. Si ustedes creen en Cristo y entienden que ya son perdonados, ustedes pueden estar contentos. Pase lo que pase y venga lo que venga. Pero no basta con que estemos contentos. Tenemos que mortificar el pecado, porque si no lo hacemos, no podremos estar contentos. El cristiano que menos mortifica su pecado es el que más dudará de su salvación. Y eso le impedirá que esté contento. Entonces, si Dios ha de bendecirnos, será por medio de la mortificación de nuestro pecado. ¿Qué pasaría si Dios nos bendijera sin que mortificáramos nuestro pecado? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si le diéramos a nuestros hijos dinero sin que ellos fueran responsables? Hay padres que le dan a sus hijos todo lo que les piden. Sí, hijo, papá, dame 50 pesos, ten 100, hijo. No saben el daño que les hacen a sus hijos. Debemos darles dinero a nuestros hijos si son responsables, si son cumplidos. Gracias. Si hacen lo que tienen que hacer. Claro, eso no se aplica a la comida. Aunque tengas un hijo que no te obedece, pues tienes que darle de comer. Si no mortificamos nuestro pecado, las bendiciones no van a llegar. Si Dios nos bendijera sin que mortificáramos nuestro pecado, nos haríamos niños consentidos, berrinchudos, exigentes. No, Dios, tú me tienes que dar, tú me tienes que ayudar. Hay hijos tan malvados que le dicen a sus padres, yo no les pedí la vida. Si ustedes me trajeron al mundo, pues ahora se amuelan, ahora me dan lo que yo quiero. ¡Wow! Llegaron los israelitas a la tierra prometida. La tierra Dios prometió dárselas, no vendérselas. Pero de todas maneras, para que pudieran tomar posesión de ella, ellos tenían que echar fuera esos cananeos. Bueno, pues la tierra es nuestra, pero tenemos que echar nosotros fuera esos pecados, que impiden que tengamos paz, que tengamos gozo y que seamos útiles a nuestros semejantes. Vean cómo dice un texto que no vimos, Deuteronomio 7:1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, Gergeseo, Amorreo, Cananeo, Fereceo, Heveo, Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Vean, el pecado es más poderoso que nosotros. Contra el pecado nadie puede. Pero más adelante les dice Dios, yo voy a estar con ustedes. No les tengan miedo. Que los ven grandes, los ven a los cananeos. No, ustedes pueden más. Nosotros a veces podremos ver el pecado como algo insuperable, no podemos contra él. No, dice Dios, yo voy a estar con ustedes. No tengan miedo. Al que deben de temer es a Dios. Yo les comentaba hace 8 días que hay pecados que se niegan a salir. Pecados que se hicieron fuertes en base a la repetición. Pecados que cometimos tanto que nos acostumbramos a ellos y esos pecados no se quieren salir. Son pecados que tienen más vidas que un gato. Son pecados que nos acostumbramos tanto y nos encariñamos tanto con ellos que no nos resulta fácil deshacernos de ellos. Ahora, ya siendo justificados, ya siendo perdonados, queremos ser mejores. Quisiéramos ser perfectos. Quisiéramos amar a Cristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas.
Sentimos la lucha contra el pecado y clamamos en oración, Dios mío, ayúdame. Pecamos y le pedimos a Dios que nos perdone. Pues, reconociendo nuestros pecados, pidiéndole perdón por nuestros pecados y no dejando de orar, aún así podemos llegar al punto de sentir como que no avanzamos. Es más, podemos llegar al punto de sentir que en lugar de ir avanzando, nos sentimos estancados o sentimos como que vamos retrocediendo. Es posible que entendamos en dónde está el mal. Es posible que hagamos una resolución sincera de ya no caer. Y aún así, fracasemos una y otra vez. Hay pecados que viven en ciudades que tienen las murallas muy altas, los muros muy altos, y no se dejan sacar de ahí. Hay pecados que parecen insuperables y nos sentimos mal. Además, otra cosa, hay pecados que adoptan formas agradables. Hay pecados que parecen simpáticos. Hay un libro que escribió Jerry Bridges que se llama Pecados Respetables. ¿Alguno de ustedes leyó ese libro? Habla de pecados que no parecen ser muy graves. Como por ejemplo la negligencia, la frialdad, el egoísmo, el orgullo. No parecen ser pecados muy graves, pero que son pecados muy destructivos. Debemos enfrentarlos y echarlos fuera, porque si no, nos vamos a meter en problemas con Dios. Un cristiano tiene el Espíritu Santo y por lo mismo tiene la inclinación a la santidad. Pero vean, el diablo se asocia con el pecado que mora en nosotros y luego viene el mundo y le apoya. Mundo, demonio y carne se asocian y ¡pum!, nos atacan. Nos echan un montón. Y hay veces que parece, como yo les decía el otro día, que a nuestra nueva naturaleza como que nadie le ayuda, como que pedimos que Dios nos ayude y como que no nos ayuda. Si no fuera por la gracia de Dios, ¿desde cuándo el pecado nos hubiera devorado, nos hubiera tragado vivos? Cristo compró nuestros cuerpos. Nuestros ojos le pertenecen a Cristo, nuestros oídos, nuestras manos, nuestros pies. Debemos usar nuestros cuerpos para servir a Cristo, no para servirnos a nosotros. Entonces, si antes usábamos nuestros miembros para hacer cosas malas, ya no podemos hacer eso. Antes, por ejemplo, usábamos nuestra mente negativamente, en pensar cosas necias, cosas absurdas, cosas que nos hacían daño. Ya no podemos hacer eso. Tenemos que aprender a usar nuestra mente de una manera positiva. Debemos aprender a estar contentos, porque el estar contentos es una decisión que tomamos en nuestra mente. Entonces, no podemos permitir darnos el lujo de estar pensando en cosas que nos perjudican, cosas que nos deprimen, que nos entristecen, que nos pueden meter en problemas. El pecado que mora en nosotros ya no reina, pero reinó, y reinó durante muchos años, y no está contento con no reinar. No quiere ser subordinado, no. Quiere que nosotros nos subordinemos. Quiere darnos órdenes. Pero debemos pensar que nuestro cuerpo le pertenece a Cristo, que somos esclavos de Cristo. Le pertenecemos. Y el pecado no tiene por qué dominarnos. No, el pecado no se enseñoreará de nosotros, está escrito. Guerra a muerte contra el pecado. En Deuteronomio 7:2 dice que no debemos tolerar ninguna especie de mal. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado,
las destruirás del todo, dice. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Vean lo que dice. Las destruirás a todas, las destruirás del todo. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a combatir un pecado, vamos a combatirlos todos. No vamos a declararle la guerra a un pecado. Ah, no, pero este no. No, guerra contra todos. Los hipócritas combaten un pecado, pero le dan la entrada a otro. Y se sienten bien porque están luchando contra un pecado, pero pues están cayendo en el otro. Pues entonces, ¿cuál es la ventaja? Pues, ningún beneficio tienen. Hay personas que son muy honradas, que son incapaces de tomar algo ajeno y hablan mal en contra de los ladrones, pero que dicen malas palabras. Pues ¿de qué sirve que sean honradas si dicen malas palabras? ¿Qué será más pecado? ¿Decir malas palabras que robar? Yo no lo creo. Hay personas que son esclavas de la ira. Bueno, hay personas que mientras no les digan algo, mientras no los critiquen, mientras no los agredan, no se enojan. Pero nomás les dicen algo desagradable e inmediatamente se encienden. Son esclavos de la ira. No podemos justificar ningún pecado, ninguno. Existen personas que desde su niñez oyeron malas palabras. Pues oyen al papá decir malas palabras, y a la mamá, y a los hermanos, y a los vecinos. Y a lo mejor luego llegan a una iglesia evangélica y piensan que son cristianos, aunque digan malas palabras. Ah, pues es que así me educaron, así me enseñaron desde que era niño. No, tú no puedes justificar eso. Un cristiano no debe decir malas palabras. Y si tú justificas tu actitud, tu ira, tus malas palabras, tu egoísmo, haces mal. Hay niños que desde niños ya son berrinchudos. Un niño que se le deja hacer sus berrinches, ¿qué será cuando crezca? Si no se le pone freno al niño con sus berrinches, olvídense lo que va a hacer ese chamaco cuando crezca. Los padres que permiten que sus hijos hagan berrinches, a la larga sufren las consecuencias, no solamente los padres, los mismos hijos las sufren. La soberbia y el orgullo son aborrecidos por Dios. Hay muchos versículos en Proverbios que lo mencionan, ¿se acuerdan? Pues aún sabiendo que Dios aborrece la soberbia y el orgullo, podemos justificar esos pecados, sentirnos superiores a otros, criticar a los demás, criticarlos delante de otros, hablar mal de la gente delante de otros. Pura soberbia, puro orgullo. Sabiendo que esas cosas son pecaminosas, es posible que no venzamos en esa lucha. Los cananeos no salían automáticamente. Ya estaban ahí los israelitas, pero ellos no se iban. No, tú tienes que echarlos fuera. No creas que por ser cristianos se van a ir solos, no se van solos. Cuando una persona se convierte, no queda blanca como la nieve automáticamente. En un sentido sí, en Cristo somos perfectos, acuérdense. El que es justificado, todos sus pecados son perdonados. Ya Dios no ha prometido no acordarse de ellos. En un sentido somos dejados blancos como la nieve, pero en otro sentido no, porque el pecado sigue morando en nosotros y esa no es una contradicción. Les estoy hablando de la soberbia. No podemos jactarnos de nada, no podemos presumir de nada. Si algo hemos crecido, si algo hemos madurado, si algo hemos aprendido, no podemos presumir de nada, porque si algo bueno hemos hecho, pues Dios nos ha capacitado y Dios nos ha ayudado. Pues entonces, ¿de qué podemos presumir? Acuérdense que Dios odia la soberbia
en todo el mundo. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? ¿Qué le pasó por su soberbia? Nabucodonosor no era creyente. Acuérdense lo que le pasó a Herodes por su soberbia. Herodes no era creyente. Si odia ese pecado en los inconversos, imagínense los creyentes. Si creemos que estamos bien, si creemos que estamos firmes, si creemos que nosotros no podemos caer, ¿quién sabe qué vaya a ser de nosotros? Si tenemos la tendencia a ser demasiado estrictos con los demás, a jactarnos de que creemos que somos superiores a ellos, debemos combatir eso, guerra en contra de eso, cerremos la boca mejor. Debemos matar esos viejos pecados, porque si no, esos pecados nos van a matar a nosotros. Y saben una cosa, no debemos desanimarnos. Es una lucha de por vida, pero no debemos desanimarnos. No debemos decir, nunca podré vencer esos cananeos, están muy altos, contra ellos no puedo. Con la ayuda de Dios podemos. ¿Tienes tú la inclinación hacia la avaricia? Al ataque. Guerra en contra de eso. Por ti solo no puedes vencer eso. Pídele a Dios que te ayude. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Cómo son echados fuera los cananeos? Por la fe. Con la ayuda de Dios, con la fe en sus promesas, en su palabra. Vean cómo dice 7:17. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas, dice. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Acuérdate que ya te perdonaron tus pecados. Acuérdate de dónde fuiste sacado. Acuérdate de lo que Cristo hizo por ti. Si hizo eso, ¿qué no podrá hacer? Debemos meditar constantemente que hemos sido perdonados en Cristo. ¿Cuánto costó el perdón de nuestros pecados? Todo lo que Cristo tuvo que sufrir. Es increíble que nuestros pecados hayan sido perdonados. Y si nuestra justificación costó tanto, ¿será posible que no nos dé la santificación? No es posible. Cristo murió en la cruz, cargó con nuestros pecados, todos fueron perdonados. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Cristo nos sacó de Egipto con mano poderosa. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de Egipto. Cruzamos el Mar Rojo, nos guió por todo el desierto, llegamos a la tierra prometida, cruzamos el río Jordán, vimos que se cayeron los muros de Jericó, todo por la gracia de Dios. Entonces, si Dios ha hecho todo esto, ¿no va a terminar lo que empezó? ¿Será posible que Dios nos haya sacado de Egipto y nos haya metido en la tierra prometida y ahora Dios permite que ahí seamos destruidos? No puede ser, no puede ser. ¿Qué dirían nuestros vecinos? ¿Qué dirían nuestros parientes si nos ven haciendo cosas incorrectas? Si nos ven diciendo cosas que no debemos. Si nos agarramos de Cristo, podemos vencer. Si nos soltamos de Cristo, seremos derrotados. Hay algunos que piensan que la santificación es algo instantáneo. No sé si se acuerden que hace unos años, cuando la señora Gloria empezó a venir, tenía poco tiempo de estar viniendo cuando encontró al pastor de la iglesia donde iba antes y le preguntó, oye, ¿por qué ya no has venido? No, pues es que estoy yendo a una iglesia bautista. Ella iba a una iglesia pentecostés. Y le dijo el pastor, dice, no, dice, estás mal. Y le preguntó a la señora Gloria y dice, ¿pero por qué estoy mal? Y le dijo el pastor, dice, los pastores bautistas, dice, cometen un grave error.
Y le dijo la señora La Gloria, ¿y cuál es ese error? Dice, es que ellos creen que la santificación es un proceso. No miento. Dice, es que ellos creen que la justificación es un proceso. Eso me lo dijo a mí la señora Gloria. Ahora, ¿en dónde está el error de este hombre? ¿Nosotros creemos que la justificación es un proceso? No. La justificación es así, es algo instantáneo. ¿Qué es lo que es un proceso? La santificación. ¿Sí? Pero vean lo que él dijo. Los bautistas cometen el error de pensar que la justificación es un proceso. Eso fue lo que él dijo. O sea, ellos le enseñan a la gente, y yo estuve con pastores pentecostales que enseñan eso. Tú debes creer que ya eres salvo. Y si alguien te dice que no eres salvo, no lo creas. Tú crees que ya estás en Cristo, ya creíste en Él, tú ya eres salvo. Pero ¿cómo vas a creer que eres salvo si no lo eres? Ese es el error que cometen ellos. Le hacen creer a la gente que porque aceptaron a Cristo ya son salvos. Ahí está el problema. Entonces, ¿entienden lo que está detrás de ese asunto? Ellos confunden la justificación con la santificación. El confundir esas dos cosas es fuente de errores tremendos, errores teológicos. Nosotros creemos que en Cristo ya somos justificados, pero para que podamos ser santificados, necesitamos primero ser justificados. Si tú no has sido justificado, tú no puedes ser santificado y nunca echarás fuera tus cananeos, nunca arrojarás fuera los gigantes de tus pecados, nunca. Querrás tal vez echarlos fuera, pero nunca vas a poder. Siempre estarás cayendo y cayendo y cayendo. ¿Por qué? Porque no has sido justificado. Tu problema no es la falta de santificación, tu problema es que no eres salvo, no has sido justificado. Cuando una persona es justificada, todos sus pecados son perdonados. Y a partir de ahí empieza a ver su pecado como detestable, como aborrecible. Si tú ves el pecado con ojos de simpatía, si te acercas y coqueteas con el pecado, pues ¿qué va a pasar? Pues vas a caer. Tienes que alejarte, tienes que luchar, tienes que combatir. Pero si te acercas y juegas, entonces quiere decir que te gusta en el fondo. Si ustedes le dicen a vean lo que les voy a decir. Si ustedes le dicen a un inconverso que tiene luchas terribles contra el pecado, no lo va a poder entender. Por ejemplo, si a mí se me acerca Víctor y me dice a mí, hermano Moisés, yo tengo muchas luchas para relacionarme con mi esposa y con mis hijos. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Yo entiendo a mi hermano cuando me dice eso. Si Jorge me dice, hermano, yo tengo problemas para relacionarme con mi suegra, con los vecinos, yo entiendo eso. Pero díganle eso a un inconverso y el inconverso no entiende eso. ¿Por qué? Porque los inconversos nunca luchan contra su pecado. O sea, una persona que lucha contra su pecado entiende a otra persona que lucha contra su pecado. Las personas que no luchan contra su pecado no entienden a los creyentes. Todo cristiano tiene luchas contra el pecado que mora en él. Si tú no tienes luchas contra tu pecado, tú no eres creyente. Así de sencillo. Todos los creyentes tenemos conflictos con el pecado que mora en nosotros. Y los vamos a tener ya cerca de la tumba, ya cuando estemos cerca del hoyo. Es más, por mucho que amemos a Cristo, por mucho que leamos las Escrituras, por mucho que oremos, más problemas tendremos contra el pecado. Ustedes dirían, bueno, pero si yo oro, si yo leo, ¿por qué tengo tantas luchas? Pues precisamente por eso. Si una mujer trae un vestido blanco, mientras más blanco sea ese vestido, más se va a notar una mancha negra. ¿Me explico? Si una mujer trae un vestido negro, pues no se nota la mancha negra porque el vestido es negro. Cuando un cristiano es muy santo,
más se verán los errores que comete. Entre más que nos parezcamos a Cristo, más lejos estaremos de ser como Cristo. ¿Cuándo seremos como Él? El Espíritu Santo nos ilumina, y cuando nos ilumina, empezamos a ver en nosotros pecados que antes no veíamos. Es posible, acuérdense, yo se los he dicho en alguna ocasión, que es posible que un cristiano esté creciendo en la gracia y crea que va retrocediendo. ¿Es posible? Imagínese un creyente que está orando y que le dice a Cristo: Señor, yo quiero amarte con todo mi corazón, ¿por qué no puedo? Cuando un cristiano dice eso, es que ama a Cristo. Si no lo amara, no estaría diciendo eso. Pero a ver que lo diga un inconverso no puede decirlo. Es mejor creer que vamos para atrás que creer que vamos progresando. Es mejor. Pero sea como sea, debemos combatir contra el pecado todos los días. Vean Deuteronomio 7, 22. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones, a estos pecados, de delante de ti poco a poco. ¿Por qué Dios va a echar nuestros pecados de delante de nosotros poco a poco? ¿Por qué no los echa así rápido? ¿Acaso no puede? Aquí está la respuesta, vean. No podrás acabar con ellas o con ellos los pecados enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. ¿Qué son estas fieras del campo? Son los demonios. ¿Entienden? Imagínense, ustedes están luchando contra el demonio de la soberbia, contra el demonio del egoísmo, contra el demonio de la mentira, contra el demonio de la lascivia, contra el demonio de la cobardía, etc. Y dicen: yo échenmelos a todos. No, hombre, con uno tienes, ¿para qué quieres a 5? Si con uno no puedes, menos vas a poder con 5. Por eso Dios ha prometido: mortifica un pecado. Ya después, cuando ya lo tengas más o menos vencido, ya después Dios te muestra otro y órale, guerra contra el otro. No, se te amontonan todos, olvídate. Hay películas de karatecas donde un karateca noquea a 10 al mismo tiempo, pum, 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 a todos los tira. Pero eso nomás sale en las películas. Eso no sale con los pecados, no sucede con los pecados. Un solo demonio puede más que un cristiano. Uno solo. Ahora imagínense si un demonio se asocia con otro y con otro. No, hombre. Nosotros podemos vencer en la lucha si nos agarramos de Cristo. En realidad quien vence el pecado es Cristo, no nosotros. Nosotros nos agarramos de Cristo y ahí estamos seguros. Había tribus de Israel que para echar fuera a sus cananeos pedían la ayuda de otras tribus. Mira, no puedo contra estos, ven y échame una mano. Pues ahí iban las otras tribus y les ayudaban. Si tú no puedes contra tu pecado, dile a algún hermano que ore por ti. Hermano, tengo unas luchas, ora por mí, ayúdame en oración. Eso es bueno. Reconocer que somos débiles nos hace fuertes. Dios mío, yo no puedo, ayúdame. Pablo, el apóstol, no le pedía a los hermanos que oraran por él. Ustedes dirán: pero si él era apóstol, ¿por qué pedía que oraran por él? Pues era apóstol, pero necesitaba ayuda. Si un apóstol necesitaba que oraran por él, imagínense nosotros. Hay una parte donde el apóstol Pablo pide que oren por él, que pidan que Dios le dé valor para hablar del evangelio. Para hablar del evangelio se necesita valor. Pero entonces, ¿Pablo era un cobarde? No. Pablo era valiente por naturaleza, pero él necesitaba valor espiritual. No es lo mismo valor carnal, valor físico, que valor espiritual. No tenemos lucha contra carne y sangre. Sí, tú con el valor carnal que tienes, pues luchas contra un fulano, pues no le tienes miedo, pero no es igual con la lucha espiritual. Estaban los israelitas ahí tratando de echar fuera a los cananeos, y pasó mucho tiempo y había unos cananeos que no podían echar fuera. ¿Y qué pasó? Vean el versículo 7:20. También enviará Jehová tu Dios
avispas sobre ellos. ¿Sobre quiénes ellos? Sobre los pecados. Hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieran escondido de delante de ti. Estos son los pecados astutos, son los pecados resistentes, los pecados que se niegan a salir. Pecados, como yo les decía hace rato, que se arraigan y que están bien encariñados ahí. Es posible, escuchen esto, que un creyente sea avaro y codicioso y no se dé cuenta. Es posible que nomás esté pensando, ¿cómo le haré para tener más dinero? Yo quiero ahorrar y quiero comprar y quiero tener. Esa es codicia, amigo, ten mucho cuidado. La codicia es un pecado que se esconde. Es posible que haya un pecado en nosotros escondido que ni siquiera hemos ubicado. Por eso debemos pedir como David, líbrame de los que me son ocultos, líbrame de su poder, líbrame de su influencia. Yo pienso que a lo mejor no voy a caer en esto o en aquello, pero pues quién sabe. Nuestros pecados pueden estar ocultos a nuestros ojos, pero a los ojos de Dios, no, porque Él todo lo ve. Es posible que confesamos algunos pecados que no sean ni la 10ª parte de los que deberíamos de confesar. Es posible que si viéramos el alcance de nuestra pecaminosidad, nos volveríamos locos. El pecado hizo llorar a Cristo. ¿Entienden ustedes lo que el pecado es? Hizo llorar a Jesús. Dios nos deja ver lo suficiente, nos deja entrever un poquito del pecado para que lo odiemos, para que lo combatamos, para que lo aborrezcamos. Pero no nos deja ver tanto para que no seamos conducidos a la desesperación. Hay un pecado que se esconde. ¿Saben cuál es? La incredulidad. ¿No ha dicho Dios que no nos dejará y nos desamparará? Pues lo ha dicho. Pues es posible que no creamos en eso. Es posible que no tengamos dinero y estemos pero bien preocupados. ¿Y qué voy a hacer? Nosotros hemos escuchado muchas veces que Dios tiene un plan para nosotros. Pues se nos borra la cinta. Se nos puede borrar la cinta. Y es posible que la incredulidad resurja, que creamos haberla vencido y resurja. Sí, sabemos que Dios tiene un plan, pero es posible que nos importe nuestro plan y no el de Él. Si nos importa nuestro plan, eso es incredulidad. Queremos que las cosas sean como nosotros queremos. Les acabo de mencionar el pecado de la soberbia. Es posible que creamos que somos humildes. Ay, es que Dios me ha humillado. Como Dios me ha humillado, me ha bajado los humos, pues creo que he aprendido un poco de humildad. ¿De veras? Cristo dijo en una ocasión, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero imagínense que yo les dijera eso a ustedes, hermanos, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso lo dijo Cristo, ¿cómo lo voy a decir yo? Ningún creyente puede decir eso. Además, las humillaciones no garantizan que vamos a ser humildes. Faraón fue humillado 9, 10 veces y no se le bajaron los humos. La soberbia nos hace creer que somos mejores que los demás y que somos llamados a sacarles la paja del ojo ajeno cuando tenemos la viga en el propio. Es posible que seamos estrictos, es posible que seamos impacientes, arbitrarios, viendo los errores ajenos. No, que tú, y que tú estás mal por esto y por esto y por esto. Ah, sí, es que soy muy estricto, es que quiero el bien de los demás. Por eso les hablo así, es que quiero su bien, y les señalo sus errores pues, para que se corrija, yo los amo. No, no te engañes.
Es posible que creamos que somos muy humildes cuando tal vez en el fondo sea todo lo contrario. Es posible que creamos que tenemos un bonito carácter porque no nos han agredido. Pero ¿cómo reaccionaríamos si nos agredieran? Sí, pues si todo te sale bien, no tienes problemas, pues sí, sonríes y eres muy amable. Pero si de repente tienes problemas, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Cómo reaccionas cuando de repente te ves sin dinero? Cuando somos probados es cuando se demuestra de qué madera estamos hechos. ¿Saben qué pecado se esconde también? El descontento. Si ustedes amanecen sanos, le dicen a Dios, gracias Señor, porque pues amanecí sano y fuerte y animoso, etc. Sí, pues qué bueno que le des gracias a Dios porque estás sano, porque estás fuerte. Pero si se te enferma gravemente un hijo, o si se te muere un hijo, se te muere un ser querido, también das gracias. Le das a Dios gracias por lo que te da, y le das gracias también por lo que te quita, ¿de veras? Un cristiano que está contento aprende a alabar a Dios. Y debe alabarle a Dios en las buenas y en las malas. Y hay otro pecado que se esconde, ¿saben cuál? La idolatría. Un cristiano puede idolatrar a sus hijos. No, amigo, no me lo toquen. Hay madres que se pelean con la suegra porque le toca a uno de sus hijos. No, amigo, no me lo toque. Hay hombres que idolatran a sus hijos. Hay personas que idolatran su dinero. Si quiebra tu negocio, ¿cómo te vas a sentir? ¿Qué vas a hacer? ¿Se acuerdan de la mujer de Job? La mujer de Job idolatraba al mundo, idolatraba a sus hijos, idolatraba su dinero. ¿Cómo lo sabemos? Perdió los hijos, perdió los animales y que le dijo a su marido, maldice a Dios. Con ese Dios yo no quiero nada. Como creyentes en Cristo, nuestro amor debe ser para Cristo. Pero qué fácilmente se puede desviar nuestro amor de eso. ¿Será posible que en lugar de agradar a Dios, en lugar de agradar a Cristo, estemos tratando de agradarnos a nosotros mismos? Y qué terrible que nuestros pecados se escondan y que no los ubiquemos nosotros y que los ubiquen otros. No los vemos nosotros, pero otros sí los ven. ¿Por qué es difícil ver nuestro propio pecado? Porque somos parciales, porque nos amamos a nosotros mismos, porque no nos gusta que nos critiquen, no nos gusta que nos llamen la atención. No nos gusta descubrir faltas en nosotros mismos. ¿A quién le gusta eso? ¿Se acuerdan cómo le dice el amado a la amada, a la Sulamita en el Cantar de los Cantares? Hay una parte donde le dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Las zorras son unos animales pequeñitos. Es más larga la cola que el cuerpo. El cuerpo es así, de este tamaño, como un gato. Uno tiene una colota así, como más grande que las ardillas. Las zorras son pequeñas, pero bien astutas. Son muy astutas, son muy pequeñas, pero echan a perder las viñas. Es lo que dice Salomón. Cazadnos las zorras pequeñas, porque echan a perder las viñas. Un pecado pequeñito, todo lo echa a perder. Además, el pecado usa camuflaje. ¿Saben qué hace Satanás? Si no nos derriba por un lado, lo intentará por otro. Si no puede hacerlo atacándonos por arriba, nos va a atacar por abajo. Hay pecados de todas formas, de todos tamaños, de todos colores. Pecados que nos abruman, que nos asedian, que nos acorralan. Tratamos de eliminar un pecado y ¡pum!, caemos en otro. Hay padres que se sienten culpables porque le dan una nalgada al hijo y luego llegan al otro extremo, ya no le quieren dar ninguna nalgada aunque se la merezcan.
¿Saben qué pecado se esconde también? La amargura. De que las cosas no son como nosotros quisiéramos. Insatisfechos, descontentos. Vamos caminando por el camino angosto y de repente nos desviamos y ya estamos caminando por el camino ancho. Luego nos comparamos con los demás y pues creemos que somos superiores a los demás. Pero ¿qué tenemos que andarnos comparando con otros? Eso no es prudente. ¿Y qué pasa con los pecados que no arrojemos? ¿Se acuerdan? Impiden nuestro avance y nuestra visión. Si no mortificamos nuestros pecados, no vemos claramente, no entendemos y no vemos el camino. Otra cosa, Dios usa cosas inesperadas para que destruyamos estos pecados. ¿Qué dice en el 20? También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan. ¿Qué son estas avispas? Una avispa es una cosa pequeñita. Pues Dios hace que arrojemos nuestros pecados con cosas pequeñitas, cosas que parecen insignificantes. Estas avispas, Dios las mandaba para que los israelitas echaran fuera a los cananeos. Dios nos manda pequeñas cosas que nos obligan a destruir esos pecados que se esconden. Hay creyentes que tienen una avispa en su casa, en la forma de una suegra, en la forma de un hijo rebelde, de un hijo borracho, de un hijo desobediente, de un hijo berrinchudo o hija. Hay cristianas que tienen una avispa en la forma de un marido necio, mal hablado, irresponsable. Maridos que tienen una avispa en la forma de una esposa necia. Una avispa puede venir en la forma del fracaso en tu negocio, un problema tras otro. ¿Por qué a los demás les va bien y a mí no? ¿Por qué otros tienen y yo no? Invertiste en un negocio y quebró el negocio. Las cosas salieron mal. Las avispas que Dios manda hacen que todo salga mal. Tus amigos te traicionan. Vas y pides un préstamo y te lo niegan. Hay personas que tienen avispas en sus cuerpos, achaques, dolencias, medicamento tras medicamento y nada. Y tú dices, ay, si tuviera un día de paz, si Dios no me mandara estas avispas, yo estaría muy feliz. Pero las avispas ahí están. Hay una avispa diseñada para cada creyente. Avispas en la forma de vecinos groseros, caseros, inquilinos, padrinos, tíos, primos. No hay un solo cristiano que no tenga una avispa. Pablo tenía una avispa, tenía el aguijón de una avispa. ¿Cómo ven? Una cosa pequeña, ¿qué cosa es un aguijón? Un aguijón es una cosita así, pero muy molesta. Como una piedrita en el zapato. Chiquitita pero molesta. ¿Y por qué le mandó el aguijón de la avispa Dios a Pablo? ¿Se acuerdan? Para que no se exaltara por sus revelaciones que Dios le dio. Para que no se ensoberbeciera. O sea que era un apóstol que tenía la inclinación a la soberbia por las muchas revelaciones que había recibido. ¿Y saben qué hacen estas avispas? Nos conducen a la oración. Las avispas nos obligan a leer la palabra, a doblar nuestras rodillas y agarrarnos de Cristo. Entonces, si eso hacen nuestras avispas, benditas avispas. Pero los inconversos, ¿saben qué dicen? Malditas avispas. Y los cristianos aprenden a decir, benditas avispas, Señor, me lo merezco. Las avispas nos enseñan de dónde fluye la leche y la miel. ¿De dónde fluye la leche y la miel? De nuestra unión con Cristo. Y si las avispas nos llevan a Cristo, qué bueno. ¿Saben qué hacen las avispas? Nos enseñan a hablar con amabilidad, con humildad.
con amor. ¿Alguien nos ofende? ¿Cuánto ofendimos a Dios nosotros? ¿No hemos ofendido nosotros a otras personas? Si una persona me ofende y yo me enojo, mi problema no es la ofensa, mi problema es mi enojo. Esa es mi avispa. La persona esa es mi avispa, que está mostrándome mi problema, que es mi enojo. Si yo me enojo o me impaciento por mi falta de dinero, mi problema no es la falta de dinero, sino la impaciencia, el enojo, el descontento. Ese es mi problema. Una aflicción no agrega pecado a nosotros, lo saca. ¿Entienden ustedes por qué unos cristianos somos más afligidos que otros? Los más afligidos somos los más necios. Si las avispas nos muestran en qué andamos mal, benditas sean esas avispas. Cualquier cosa que saca a relucir nuestro mal carácter, sea bienvenida. Lo que Dios quiere es que pongamos nuestros ojos en Cristo. Dios quiere que luchemos contra nuestro pecado. Dios no nos llama, hermanos, a luchar con los pecados ajenos. No, nos llama a luchar contra los nuestros. Hay cristianos que tal vez han crecido, que son tiernos y amables y amorosos, pero que tienen muchas aflicciones. ¿Saben ustedes qué es lo peor que podría sucedernos? Que Dios nos abandonara y que no nos mandara ninguna aflicción. Que fuéramos necios, desobedientes y rebeldes y que Dios no nos mandara ninguna avispa. Eso sería lo peor que podría pasarnos. Además, si las avispas nos ayudan en la santificación, pues ese es el asunto, ese es el punto, que seamos santificados. Un niño que es rebelde y desobediente, ¿qué es lo que merece? Pues una nalgada. Pero si ya le has dado muchas nalgadas a tu hijo desobediente y un día te dice, mamá, ya no me pegues, por favor. Ya entendí, mamá, perdóname. He sido muy desobediente, te prometo, mamá, que ya no te voy a desobedecer. Pues ya para qué le pegas, pues ya te prometió, pues ya no le pegues. Si nosotros aprendemos nuestra lección, ¿por qué Dios tiene que estarnos disciplinando, corrigiendo? Si somos obedientes, Dios no nos va a mandar ninguna avispa. Entonces démosle gracias a Dios por todas las avispas que nos ha mandado. Porque ha frustrado nuestras expectativas, porque no nos hemos salido con la nuestra. Además, estas avispas, Dios las enviaba. Nada es casual. Todas las cosas que nos ocurren, nada es casual. Y Dios nunca comete errores. Ahora, por último, ¿qué tenemos que aprender de todo esto? Si hay algún pecado que no hemos podido echar fuera, si hay un pecado que nos acosa, si sabemos que estamos mal en X asunto, y no hacemos nada al respecto, Dios nos va a mandar una avispa. ¿Entienden? ¿Para qué nos manda Dios las avispas? Para que no nos quedemos con los brazos cruzados. Si no, entonces nos va a mandar otra y otra, pues si somos necios. ¿Se acuerdan? Veíamos el caso hace 8 días, el caso de Job, que le dice a Dios, he aquí que soy vil, mi mano pongo sobre mi boca. Le dijo a Job a Dios, ¿por qué contiendes conmigo? Él era el que estaba contendiendo con Dios y le dice a Dios, ¿por qué contiendes conmigo? Pero Dios hizo entender a Job, hermanos, pues que Dios nos haga entender a nosotros. Además, Dios siempre quiere nuestro bien. Si no sentimos la presencia de Dios, si sentimos que Dios no nos escucha, si no tenemos gozo, ¿a qué se debe? ¿Cuál es el problema? Debemos aprender a estar contentos. Si tenemos un hijo desobediente,
A lo mejor nosotros hemos sido hijos desobedientes. Si nos va mal económicamente, a lo mejor cuando hemos tenido dinero no hemos cooperado para la obra de Dios. Si tenemos una enfermedad en la carne, tal vez el principal problema sea una enfermedad espiritual. Digo, tal vez. Si hay un amigo que es muy agresivo con nosotros, a lo mejor nosotros hemos sido agresivos con otros. Nos han calumniado, a lo mejor nosotros calumniamos a alguien también. Hablan mal de nosotros, a lo mejor nosotros hemos hablado mal de alguno también. ¿Cuánto daño se hace con la lengua? Yo no sé si alguno de ustedes tenga la tendencia a la depresión. Un cristiano no debería tener nunca eso. Deberíamos tener la tendencia a la alegría, a estar contentos. Tal vez Dios nos está empujando a que le busquemos como nunca antes. Hermanos, escúchenme, por favor. Tal vez Dios nos está conduciendo como iglesia a buscar su rostro como nunca antes. Pidámosle a Dios que nos muestre en qué estamos mal. No es fácil descubrirlo. Y que Dios nos dé su gracia para corregirnos. Oremos unos por otros, hermanos. No se desanimen. Dios nos ayudará. Los enemigos parecen gigantes, pero Él estará con nosotros. Acuérdense que Dios nos está preparando para ir al cielo, un lugar donde ya no habrá pecado. En el cielo ya no habrá pecado, ni pecadores tampoco. Corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puestos los ojos en Jesús. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y esto que les he dicho es para creyentes. Los inconversos que me están escuchando no se van a beneficiar de esto. A los inconversos que están aquí, o los que me escuchen en el Face, déjenme decirles algo diferente. En el libro del Progreso del Peregrino hay una plática que tiene Cristiano con uno que se llama Blantín. El Blantín pues, es uno que habla pero que no actúa. Están hablando acerca de cómo puede saberse si una persona tiene la gracia salvadora. Le dice Cristiano a Blantín: ¿cómo saber cuando una persona posee gracia salvadora? Y dice a Blantín: cuando clama contra el pecado. Parece una muy buena respuesta. Cuando una persona tiene fe salvadora, cuando clama contra el pecado. ¿Y qué creen que le contesta Cristiano? Dice, no, dice, más bien posee gracia salvadora cuando aborrece el pecado. ¿Y qué creen que dice Blantín? Dice, bueno, ¿y qué diferencia hay entre aborrecer el pecado y clamar contra el pecado? Y dice Cristiano, dice, es que una persona puede clamar contra el pecado sin dejarlo. Una persona puede clamar contra el pecado porque está sufriendo las consecuencias del pecado. Está sufriendo y dice, Señor, ya no quiero pecar. ¿Pero por qué dice eso? Porque está sufriendo por haber pecado. Pero en realidad no quiere dejar de pecar. El asunto es que quiere dejar de sufrir. El asunto no es que tú quieras dejar de sufrir, el asunto es que tú aborrezcas el pecado. Mientras tú no aborrezcas el pecado, nunca lo dejarás. Las avispas pueden hacer que una persona desee cambiar. Pero el asunto no es que tú desees cambiar, el asunto es que tú aborrezcas el pecado, porque si no, no lo vas a dejar. Una persona puede tener miedo de ir al infierno. Yo no quiero ir al infierno. Pues sí, pero una cosa es que no quieras ir al infierno y otra cosa es que realmente quieras obedecer a Dios. Porque si no quieres obedecer a Dios, al infierno irás. Supongamos que uno de los que me escuchan tiene un carácter muy feo, muy iracundo, muy enojón, etc. Y tú le dices en oración a Dios, Dios, cambia mi carácter. No me gusta mi carácter. No, no le digas eso. Pídele perdón a Dios por todos tus pecados, no nada más por tu mal carácter. Tú has ofendido a Dios con tu mal carácter y con todos tus demás pecados.
Las personas que tienen mal carácter se pelean con todo el mundo y por eso quieren que Dios les quite el mal carácter. No, no le pides a Dios que te quite tu mal carácter, pídele perdón y que te dé un nuevo corazón. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Ayúdanos a todos a mortificar el pecado y apartarnos del mismo, amarte a ti, amar la santidad, a perseguirla, a echar fuera, Padre, nuestros cananeos. Te damos gracias, Padre, por todas las avispas que nos has enviado, por lo que nos has humillado. Oh Dios, hemos sido muy necios, desobedientes y rebeldes. Ayúdanos, Dios, a hacer tu voluntad. Hasta el último día de nuestras vidas, Padre, andar en tus caminos cada día. La lucha no será fácil, pero tómanos de tu mano fuertemente y no nos sueltes. Y no pecaremos si tú nos ayudas. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.